pasar un día, no podemos pasar una semana, no podemos pasar más tiempo sin estar en comunión con Dios. Es la fortaleza de nuestra vida, es el respirar de nuestra vida espiritual. Si no oramos a Dios, nos morimos espiritualmente. El testimonio, el Salmo 145:6 nos dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Somos llamados, hermanos, a ser testigos del poder de Dios. Así dice un canto: yo soy testigo del poder de Dios. Usted es testigo del poder de Dios. Tiene que anunciarlo, tiene que compartir, tiene que proclamar que el Dios de usted, mi Dios, es un Dios grande y poderoso. Es un Dios de amor y de misericordia, que se compadece de nosotros, que nos levanta, que nos guía, que nos enseña. Otro medio de gracia es el canto. El canto, Salmo 101, todos lo sabemos cantar, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. La alabanza, hay un libro que se llama El poder de la alabanza, de Karl Luthers. La alabanza, hermanos, debe estar siempre a flor de nuestros labios. Si antes algunos de nosotros teníamos a flor de labio 8 groserías por 2 palabras más o menos normales, ahora nuestros labios, hermanos, deben alabar constantemente a nuestro Dios. En nuestra casa debe haber alabanzas al Señor. En nuestro corazón debe haber himnos al Señor que exalten su nombre. Aquí en la iglesia, hermanos, el ministerio de la alabanza, el ministerio de la música, el ministerio de la iglesia, hermanos, es adorar y alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con un corazón sincero. A veces decimos: no, yo mejor llego ya vaya acabando la alabanza y llego a la predicación, es lo que me interesa, es lo que me gusta. Error. La alabanza, hermanos, es una parte fundamental de nuestra vida como iglesia, para nuestra vida como cristianos. Y la columna vertebral de todo lo que hacemos aquí como iglesia, como congregación, es la predicación. La predicación es tan importante, hermanos, que es la columna vertebral de nuestro culto. Así que el que se para aquí al frente no es porque sea más, ya lo hemos dicho, sino tiene la responsabilidad de prepararse, de capacitarse, de hablar bien, de pronunciar bien, de leer bien. Y aquí el que predica no debe hablar con ese de aiga. No. Hay una palabra que se usa mucho, pues lo he oído en la ICI, no sé si en otros lados, eso de guianza, la guianza del Espíritu Santo. Esa palabra no existe, es un barbarismo. Y a veces la escuchamos en los predicadores. No. Tenemos que prepararnos, dice Agustín de Hipona, prepararnos como si Dios no fuera a estar con nosotros, pero expresar la palabra de Dios, como si no nos hubiéramos preparado y dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que leer, tenemos que estudiar. La Biblia lo dice: un neófito no puede pararse aquí al frente. Alguien que apenas empieza, alguien que no tenga capacitación. Aunque hace 8 días decíamos, ¿verdad?, que si alguien no había terminado la primaria, pero Dios lo había llamado para la predicación, gloria a Dios. Pero aunque no había acabado la primaria, tenía que capacitarse, ser capacitado por el Espíritu Santo y en la instrucción de la Biblia. No hay más. La comunión en la iglesia, como tercer punto, la comunión religiosa, es una comunión de amistad. Estamos procurando que vengan niños, y al venir niños van a venir sus papás. ¿Qué les vamos a ofrecer? Como sociedad, como personas, como grupo humano, ¿qué les vamos a ofrecer? Que algún hermano de este lado no le habla al hermano de este lado. Eso es lo que van a ver las personas nuevas que van a venir. Que van a ver que nos salimos rápido para no saludar a nadie. Que van a ver los que van a venir que hay algunos hermanos, algunas personas que tienen cierta necesidad y nadie les hace caso, nadie los atiende, nadie ve por ellos, que hay viudas, que hay mujeres solas,
y nadie se encarga de ellos o de ellas. Hay enfermos y nadie los visita. ¿Eso es lo que va a ver la gente que va a venir? Yo creo que no. Es todo lo contrario. Porque somos llamados, hermanos, a ser una familia en Dios, a tener una comunidad de amistad, de hermandad, de cordialidad. Si a veces levantamos la voz, hermanos, pues que ya le vayamos bajando. Mis hijos dicen, bájale 2 rayitas. No, hermanos, no debemos levantarnos la voz entre nosotros. Nuestra relación es de amistad y de hermandad. Y eso lo tiene que ver los de allá afuera. Eso lo tiene que ver. Que hay una relación de hermanos en Cristo aquí en esta iglesia Divino Redentor. Porque tenemos un Padre que es Dios. Tenemos un Señor que es Jesucristo. Y tenemos la dirección del Espíritu Santo. Cuando vengan las personas aquí, tienen que encontrar que cuando la luz del Evangelio llega a su vida, se disipa toda sensación de abandono, toda sensación de desamparo, toda sensación de soledad. Cuando las personas lleguen aquí, deben encontrar, hermanos, solidaridad y un calor humano de amistad, de cordialidad, de hermandad. Y eso lo da Dios. Eso lo da Dios. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Si no somos capaces de amarnos nosotros, hermanos en Cristo, como familia de Dios, ¿cómo vamos a ser capaces de amar a alguien que ni conocemos? No es posible. No es posible. Tenemos que pensar, hermanos, nuestro trabajo, nuestra estancia en esta iglesia. Ir o permitiendo que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas para dar buen testimonio. Por último, el nivel moral. La iglesia está llamada para que sea luz del mundo y la sal de la tierra. Para que donde quiera que la iglesia actúe, y la iglesia somos cada uno de nosotros, las tinieblas de la inmoralidad, hermanos, no permanezcan. Sabemos, conocemos la situación actual de nuestra sociedad, del mundo, y no de ahora, desde siempre, desde siempre. No podríamos decir que la iglesia en la época de Calígula o en la época de Herodes estaba mucho mejor que ahora. No, Calígula era un enfermo, Calígula era un inmoral completito. Bueno, ahora igual se están autorizando, ya lo decíamos en la escuela dominical, los matrimonios con personas del mismo sexo. Algo que la Biblia lo condena tajantemente, lo condena. Y nosotros no estamos para condenar a las personas, sino el pecado. Si llegaran algunas personas con esta situación sexual, tendríamos que hablar con ellas y decirles que Dios le ama, que Dios quiere transformar su manera de pensar y de sentir, para que pertenezcan al reino de Dios. La inmoralidad, hermanos, está en todos los niveles, en todos. Escuchamos en escuelas cómo abusan de los niños, escuchamos en algunas iglesias cómo abusan de los niños, escuchamos con los niños que vienen cómo sus papás, hay violencia en su casa, cómo no les dan lo necesario, cómo no tienen para comer. Hay de todo. Usted y yo somos la luz del mundo y tenemos que alumbrar. ¿Pero cómo? A través de nuestra conducta. A través de nuestra conducta. ¿A quién nos parecemos? ¿Cómo vestimos? ¿Como los de allá? O como dice Pablo, con honestidad, con decencia, con pudor, con decoro. Y me llevaría mucho tiempo para estar definiendo estos adjetivos, pero creo yo que los entendemos con decoro, con honestidad. ¿Cómo hablamos en las reuniones? No sé, los que trabajan en alguna empresa, los que tienen su negocio, ¿cómo reciben a sus clientes? ¿Les dicen chale? Hijo, sí. Hasta en eso tenemos que
de dar testimonio que somos hijos de Dios. Somos la sal de la tierra, porque la sal, hermanos, preserva de la corrupción a los alimentos. Tenemos que preservar la corrupción, nuestra sociedad, y no ser partícipes de la corrupción en la cual está inmersa nuestra sociedad, este mundo. Tenemos que enseñarle a la gente cómo vivir, pero también cómo morir. Porque muchos fuimos a la universidad, estudiamos para tener un modo de vida, dicen. Pero en la universidad no nos enseñaron que tenemos que morir, cómo vamos a morir y después de morir a dónde vamos a ir. Es lo que tenemos que enseñar también. Este nivel, como personas, hermanos, debe influir en todas las áreas, en todas las esferas de nuestra vida. Tenemos que levantar la voz, sí, pero no para discutir con mi hermana, con mi hermano. Tenemos que levantar, sí, pero para predicar el Evangelio. Tenemos que levantar la voz, sí, pero para cantarle a nuestro Dios, para leer la palabra. Tenemos que levantar la voz, sí, pero para poder predicar, para poder cantar. Tenemos que levantar, sí, tenemos que levantar la voz, pero para anunciar a las personas que si llegan a este lugar, si entran por aquellas puertas, aquí van a encontrar ese calor humano, ese calor de amor, de amistad, de cordialidad. Tenemos que levantar la voz, sí, en contra de la inmoralidad, pero más que eso, tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos, hijos de Dios. De esa manera, estaremos cumpliendo con nuestra labor como iglesia, como hijos de Dios. Oremos.